Bueno, pues acá estamos de vuelta, nos hemos tomado unos 7 días, apenas una semanita de pausa. Un descansito merecido. Sí, para volver con todo y ver qué pasa o qué podría pasar con los tipos de interés. Es que se acerca la reunión de la Reserva Federal Sí, la de septiembre. y esa decisión probablemente sea el dato más importante de cara al final de este 2025, ¿no? Sin duda. Marca mucho el camino. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los datos que están marcando la pauta, sobre todo ese informe de empleo de agosto en Estados Unidos que fue Sorprendente. sorprendente, es decir, poco, sí. Nos basamos en un informe estratégico reciente que hemos estado mirando. El objetivo es, desgranar qué reveló ese informe, cómo reaccionaron los mercados y, sobre todo, qué significa para la política monetaria y, claro, para las inversiones. Perfecto, vamos a ello. Antes de empezar, queremos comentar que esta conversación que mantenemos hoy es posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador en Argentina, Broker 360. Ah, muy bien. Sí, para quienes estén en Argentina o quizá planeen viajar, pues es una referencia a conocer. Gestionan pólizas de seguros para todos los ámbitos: autos, hogar, comercio, vamos, lo que se necesite. Muy útil. Sí, señor. Tienen su contacto de WhatsApp, su página web y su correo electrónico que pueden ver en pantalla o encontrar en la descripción para contactarlos fácilmente. Fenomenal. Así que una vez más, gracias a Broker 360 por apoyar este espacio. Estamos encantados de colaborar con ellos. Un agradecimiento, sí. Venga, pues empecemos con lo que podríamos llamar el shock de la semana pasada, ¿no? El dato de empleo de agosto en Estados Unidos. El famoso NFP, Non-Farm Payrolls. Exacto, la cifra principal fue francamente débil, solo 22.000 nóminas no agrícolas creadas. Para que no lo sepa, esto cuenta los empleos en casi todos los sectores, menos agricultura y poco más. Un indicador clave, sí. Pues eso, 22.000, quedó lejísimos de las 75.000 que esperaban los analistas y fue una caída, muy considerable respecto al mes anterior. El mayor fallo en las estimaciones desde la pandemia, creo. Exacto. Fue la mayor desviación negativa. Entonces, ante una noticia así, ¿cuál fue la reacción inicial del mercado? Porque hubo como euforia al principio. Sí. Curiosamente, la reacción inicial fue claramente eufórica, aunque duró poco, ¿eh? La típica de malas noticias son buenas noticias. Justo. Es ese clásico del mercado. Malas noticias para la economía, buenas para las acciones porque anticipan estímulos. El S&P 500, por ejemplo, reaccionó al alza. Superó los 6.500, ¿verdad? Sí, superó ese nivel psicológico y llegó a tocar un máximo histórico intradiario, creo que fueron 6.530 puntos. ¡Ay, es nada! Claro, esta subida inicial reflejaba la creencia inmediata de los inversores en un dato tan pobre, pues obligaría casi seguro a la Fed a cambiar el rumbo. A bajar tipos ya. A empezar a recortar tipos de interés de forma inminente, sí, para estimular la economía. Pero como decías, esa euforia duró, un suspiro. Fue cuestión de horas. Se esfumó rápido. Sí, porque a medida que los operadores, los analistas, empezaron a digerir la magnitud real de la debilidad que había detrás del titular. La letra pequeña. Exacto. El optimismo por el posible alivio monetario dio paso a una preocupación, mucho más profunda sobre la salud real de la economía. O sea, el miedo a la desaceleración pudo más. Pudo más que la esperanza de dinero barato, sí. La euforia se esfumó y los índices revirtieron las ganancias. Al cierre del viernes, el S&P 500 terminó cayendo un 0.37% y el Dow Jones un 0.48%. Vaya giro. Es un giro de 180 grados en pocas horas muy significativo. Muestra un cambio importante en cómo se percibe el riesgo. Pasamos de celebrar el pretexto para bajar tipos a temer que el deterioro laboral fuera una señal genuina de una desaceleración más seria. De acuerdo. Vamos a desgranar esto un poco más, porque está claro que esa cifra, los 22.000 empleos, aunque impactante, no contaba toda la historia. ¿Cuáles fueron esos detalles más profundos del informe que pintaron un cuadro aún más preocupante? Los que revelaron esa debilidad que estaba oculta. Exacto. Es que al profundizar, el panorama se vuelve mucho más sombrío. Primero, y esto es crucial, las revisiones a la baja de los meses anteriores. Las de junio y julio. Sí. Fueron, vamos a decirlo claro, históricamente malas. La cifra de junio, que primero se dijo que eran plus 14.000 empleos. Sí, recuerdo. Modesta, pero positiva.
Pues se revisó drásticamente a una pérdida de 13.000. Una pérdida. Fue la primera lectura mensual negativa desde diciembre de 2020, Ostras, en plena crisis pandémica. exacto. Es un cambio muy, muy significativo. Y no fue solo junio. Si combinas las revisiones de junio y junio, el resultado es que se crearon 21.000 puestos menos de lo que se había dicho inicialmente. O sea que ya veníamos peor de lo que pensábamos. Correcto. Esto no es un ajuste menor. Pinta un cuadro de debilidad persistente que estaba ahí, oculta, y sugiere que el mercado laboral llevaba más tiempo enfriándose de lo que parecía. Estas revisiones a la baja tan fuertes suelen ser, una señal de alerta temprana en los ciclos económicos. Entiendo. Luego está la cuestión de la calidad del empleo. No solo cuántos, sino cómo son. Ah, eso es importante. Y lo fascinante aquí, o más bien preocupante, es cómo se compuso ese mínimo crecimiento de agosto. A ver, se perdieron nada menos que 357.000 empleos a tiempo completo. ¿357.000? Sí, sí. Fue la segunda caída mensual seguida en empleo a tiempo completo, que suele ser el más estable, el mejor pagado. El de más calidad, digamos. Eso es. Y al mismo tiempo, ¿qué pasó? Que los empleos a tiempo parcial aumentaron en 597.000, el mayor incremento mensual desde febrero. Vaya contraste. O sea, se destruye empleo estable y se crea empleo precario. Es un indicador clásico, clasiquísimo, de una economía que se desacelera. Las empresas, ante la incertidumbre, o si baja la demanda, pues tienden a reducir horas o a contratar a tiempo parcial. Es para ajustar costes y tener más flexibilidad. Y si a todo esto le sumas otros indicadores, pues el cuadro se completa y la preocupación se justifica. Como que, Pues mira, la tasa de desempleo subió 2 décimas, hasta el 4,3%. la más alta desde finales de 2021, ¿no? Sí, desde octubre de 2021. Además, el crecimiento de los salarios interanuales, que la Fed mira con lupa por la inflación, Se moderó. se moderó al 3,7%. Sigue siendo crecimiento, ojo, pero la tendencia a la baja es clara respecto a meses anteriores. Y finalmente, la debilidad no fue solo en un sector. Vimos pérdidas importantes en manufactura, menos 12.000, y en comercio mayorista, otros menos 12.000. O sea que el enfriamiento es bastante generalizado. Eso sugiere, sí, por tanto, la combinación de cifra principal débil, revisiones devastadoras y este deterioro cualitativo, pues justifica claramente para el mercado que la Fed cambie el rumbo. Entendido. Entonces, con este panorama tan deteriorado que describes, ¿qué significa todo esto para la Reserva Federal? Parece que este informe, con todos sus matices negativos, prácticamente les fuerza la mano a actuar ya en la próxima reunión, ¿no es así? Absolutamente. Este informe ha sido el catalizador definitivo. Solidifica la expectativa de un pivote de la Fed. El famoso pivote. Pasar de subir tipos a bajarlos. Exacto. Pasar de endurecer o mantener a empezar a relajar la política monetaria. Y la herramienta FedWatch de CME Group, que mide las probabilidades que descuenta el mercado, lo refleja de manera espectacular. ¿Qué dice ahora? Fíjate en el cambio. La probabilidad de que la Fed anuncie un recorte de 25 puntos básicos en septiembre, la reunión acaba el día 17, se disparó ¿De cuánto a cuánto? una semana antes del informe. Esa probabilidad era solo un 15,6%. Poquísimo. Y tras conocerse los datos, saltó al 91,7%. Brutal. O sea, el mercado lo da por hecho. Prácticamente lo da por descontado, sí. Ese primer recorte de 0,25%, que es la medida estándar. Y este cambio de expectativas no es solo para septiembre, se extiende a lo que queda de año. ¿Cuántos recortes se esperan en total? Antes del informe, el mercado descontaba unos 59 puntos básicos de recortes totales para finales de 2025. Ahora esa cifra ha subido a unos 66 puntos básicos. O sea, implicaría quizá 2 recortes más después de septiembre. Probablemente, sí, 2 más de 25 puntos básicos. Hay cierto debate, minoritario, sobre si este primer recorte podría ser más agresivo, de 50 puntos básicos, medio punto. Pero no es lo más probable. No. La opinión predominante y lo que descuentan los mercados es que la Fed será cauta. Empezará con 25 puntos básicos y luego irá viendo cómo va la economía, la inflación, reunión a reunión. Lo crucial aquí es entender el cambio de enfoque que este informe permite, fuerza en la Fed. Claro. Durante los últimos 2 años, su foco casi único, su mantra, ha sido controlar la inflación, devolverla al 2%. El mandato de estabilidad de precios. Exacto.
Pero ahora, con el deterioro evidente del mercado laboral, más paro, menos creación de empleo, salarios moderados, el auge del tiempo parcial, su segundo mandato, el de promover el pleno empleo, vuelve al centro de la escena, El famoso mandato dual. empleo sostenible. Así que este informe de agosto le da al FOMC, el comité que decide la política monetaria, la cobertura, la justificación necesaria para empezar a bajar tipos. Sin que parezca que ceden a presiones políticas. Justo. Porque hay que recordar que ha habido cierta presión, por ejemplo, desde la Casa Blanca, pidiendo bajadas para aliviar la economía antes de las elecciones. Claro. Este dato objetivo del mercado laboral permite a la Fed actuar basándose en su mandato dual, no en presiones externas. Y esto plantea una pregunta importante para el futuro. La cuestión para los mercados, para los inversores, ya no es tanto si la Fed va a recortar en septiembre, que parece casi seguro. Sino cuánto y cómo de rápido. Exacto. ¿Cuán profundo y rápido será ese ciclo de bajadas? ¿Serán solo unos pocos recortes preventivos o el inicio de un ciclo más largo porque la desaceleración es más grave? Esa es la nueva incertidumbre. Bueno, hacemos una pequeña pausa aquí para recordar algo. Si este análisis detallado está resultando de interés, pues invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse al canal, dejar un like y comentarnos qué otros temas les gustaría que abordásemos en futuras conversaciones. Siempre es bueno saber qué interesa. Exacto. En la descripción de esta grabación encontrarán dos enlaces importantes. Uno que lleva a nuestro patrocinador, Broker360, y otro a PayPay, por si alguien quiere apoyar este proyecto con una pequeña contribución. Cualquier ayuda es bienvenida. Sí, cualquier aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido como este. Quizá el importe equivalente a un café. Muchas gracias por ese apoyo. Gracias. Seguimos. Aquí es donde la cosa se pone, como decía antes, realmente interesante. Porque más allá de esa reacción inicial, algo confusa en la bolsa, Sí, esa volatilidad. ujú, ¿cómo reaccionaron otros activos clave? Porque ahí las señales parecen haber sido más claras, ¿no? Ante este nuevo escenario de debilidad y una Fed más laxa. Así es. Ahí las reacciones fueron mucho más coherentes, más directas, reflejando esa nueva expectativa. Empecemos por el dólar. ¿Qué hizo el dólar? Pues experimentó una marcada depreciación frente a otras divisas importantes después de los datos. Cayó. ¿Y la lógica detrás de eso? Es sencilla. Si se espera que los tipos de interés en Estados Unidos bajen, los activos en dólares, como los bonos, ofrecen menos rendimiento relativo. Y eso reduce el atractivo del dólar para los inversores internacionales que buscan rentabilidad. Claro, buscan donde les pagan más. Exacto. Y un dólar más débil, ojo, tiene implicaciones para el comercio, para las materias primas. Luego, el mercado de bonos del Tesoro de EU. La reacción igualmente clara. Sus precios se dispararon. Y si suben los precios, bajan los rendimientos. Correcto. El rendimiento del bono a 10 años, que es una referencia clave para hipotecas y otros préstamos, cayó bruscamente, hasta el 4.9%, mínimos de 5 meses. Vaya bajada. Refleja claramente cómo el mercado de renta fija reajustó sus expectativas hacia tipos más bajos por parte de la Fed. Ahora bien, si conectamos esto con el panorama general, hay un matiz importante aquí, dentro del mercado de bonos. A ver, cuenta. Mientras los rendimientos a corto y medio plazo, como el de 10 años, cayeron con fuerza, la caída del rendimiento de los bonos a muy largo plazo, como el bono a 30 años, fue menos pronunciada. Ah, ¿sí? ¿Y eso qué indica? Bueno, la diferencia entre rendimientos a distintos plazos es la curva de rendimientos. Que los largos no cayeran tanto sugiere algo interesante. Indica que a pesar de la desaceleración que se espera a corto plazo y la necesidad de que la Fed baje tipos ya, persisten ciertas preocupaciones sobre la inflación a más largo plazo. O sea que, aunque bajen tipos ahora, el mercado teme que la inflación vuelva o se quede alta más adelante. Podría ser, sí. Las causas, varias. Quizás miedo a políticas fiscales muy expansivas, mucho gasto público, el impacto de los aranceles comerciales que encarecen importaciones, o tendencias estructurales como la desglobalización. Entiendo. Factores que limitarían a la Fed. Podrían limitar su margen para bajar tipos muy agresivamente más adelante, incluso si la economía se debilita. Es una tensión interesante a vigilar. Y finalmente, el oro. El gran protagonista, ¿no? Fue sin duda uno de los grandes beneficiados de este cóctel. El metal precioso alcanzó un nuevo máximo histórico. Superó cómodamente los $3.500 por onza. Más de 3.500. Y llegó a rozar los 3.600 en algunos momentos. Impresionante. ¿Por qué esa subida tan fuerte?
Por una doble dinámica muy potente en este contexto. Por un lado, el oro es un activo que no da rendimiento por sí mismo, no paga intereses. ¿Cero cupón? Exacto. Entonces, su atractivo relativo aumenta cuando se espera que los tipos de interés reales, los nominales menos la inflación, bajen. Si los bonos pagan menos, el coste de oportunidad de tener oro disminuye. ¿Tiene sentido? Y por otro lado, su papel tradicional como activo refugio se fortalece ante la creciente incertidumbre sobre la economía global. Posibles turbulencias. O sea, combinación perfecta. Fed bajando tipos y panorama incierto. Exacto. Al menos de momento. Es un entorno ideal para el oro. Muy claro. Bien, recapitulando entonces. Tenemos un informe de empleo que fue un claro punto de inflexión, mucho más débil de lo esperado en todos sus componentes, Sí, un antes y un después. y que cambió drásticamente las expectativas sobre la Fed. Mirando ya a la semana que viene. ¿En qué debería centrar la atención quien sigue los mercados? La atención se centra ahora de lleno, casi exclusivamente, en la reunión del FOMC, la de la Fed, que acaba el martes 17. Ahí está la clave. Como decíamos, el mercado ya da por hecho, con más del 90% de probabilidad, un recorte de 25 puntos básicos. Así que lo importante, lo que moverá los mercados, donde puede haber sorpresas, no será tanto la decisión en sí. Salvo que fuera de 50 puntos o ninguna bajada, claro. Exacto, que es improbable. La clave estará en la comunicación que la acompañe. Habrá que analizar con lupa la declaración oficial, buscar cambios en el lenguaje sobre cómo ven la economía, los riesgos y, sobre todo, será fundamental la rueda de prensa de Jerome Powell, el presidente. Escuchar cada palabra. Cada palabra. Los inversores escrutarán buscando pistas. ¿Creen que este dato malo es puntual o el inicio de una tendencia? ¿Cuál es su nueva perspectiva económica? ¿Anticipan más recortes? ¿A qué ritmo? Cualquier señal sobre la trayectoria futura será crucial. Además de la Fed, aunque en segundo plano esta semana, pues habrá que estar atentos a otros datos. Por ejemplo, los PMIs de servicios en Europa, para ver la salud de esa parte de la economía. Datos de Europa también, ¿no? Sí, datos de la eurozona, para ver si la debilidad se contagia o hay divergencias. Y no olvidar posibles focos de incertidumbre política. Has mencionado antes Francia. La moción de confianza. Sí, eventos así pueden generar nerviosismo y mover capital hacia refugios, oro, yen, los propios bonos del tesoro, y afectar a los mercados de forma inesperada. Entendido. Entonces, para resumir la situación actual de cara a esa reunión clave, tenemos un informe laboral inesperadamente débil que cambió las reglas del juego. Totalmente. Esto empuja casi seguro a la Fed a iniciar un ciclo de recortes. Esta nueva expectativa generó señales mixtas y volátiles en bolsa, euforia inicial, luego miedo a la recesión, pero movimientos muy claros en otros activos. Caída del dólar, bajada de rendimientos de bonos, subida del oro a máximos. Exacto. Sí, se ha producido un cambio de paradigma bastante claro, culminado por este informe. La principal incertidumbre del mercado ya no es tanto si la Fed recortará, eso parece ahora la respuesta lógica, sino, La profundidad de la desaceleración. exacto, la severidad de la desaceleración que empezamos a ver y, sobre todo, si la Fed podrá lograr un aterrizaje suave, enfriar la economía sin provocar una recesión profunda, o si vamos a un aterrizaje forzoso, una recesión más marcada. La eterna pregunta. En cierto modo, la política monetaria ha pasado de ser vista como la fuente de incertidumbre, cuánto subirán, a ser percibida como la respuesta necesaria ante un panorama económico que, ahora sí, se ve más incierto y preocupante. Y esto nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Para quienes invierten o gestionan patrimonios, considerando esa tensión que mencionabas antes en los bonos. Sí, la de la curva de rendimientos. Esa diferencia entre la caída fuerte de los rendimientos cortos y medios que pide bajadas ya y la caída menor de los largos que apunta a posibles problemas de inflación futuros. La pregunta es, ¿cómo se puede equilibrar la toma de decisiones tácticas de ahora, de posicionarse ante los recortes, con una estrategia que contemple esos riesgos estructurales a largo plazo como una inflación más pegajosa? Es la pregunta del millón, sí. Compleja, sin duda. Algo sobre lo que darle una vuelta. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta conversación haya resultado útil, que haya aportado algo de claridad sobre estos eventos y sus implicaciones, Esperamos que sí. y que sirva para formarse una opinión informada.
Esperamos contar con su atención en nuestra próxima entrega. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este espacio. Muchas gracias. Nos reencontramos muy pronto. Recordamos que en la descripción de esta grabación se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador, Brokers 360, y a PayPal por si alguien desea colaborar. Gracias una vez más.